La casa de los Olmos no era la más grande del barrio, ni la más moderna, pero tenía algo que la hacía imposible de ignorar. En verano, los geranios estallaban en la ventana del balcón como bengalas. En otoño, hojas secas dibujaban mapas sobre el callejón, y, todo el año, las 10 de la mañana eran el momento en que el aroma del pan recién hecho se mezclaba con el café, obligando a la gente a asomar la nariz hacia la puerta como si fuera su deber cívico. Ana Olmos había crecido entre hornos y recetas tachadas con manos manchadas de harina. Su madre, doña Carmen, decía que aquel olfato para el pan no era herencia, era destino. Los Olmos hacen panes como quien respira, decía, y con la misma naturalidad añadía, pero también lloran como cualquiera. Ana aprendió a hornear antes de aprender a andar con tacones. Aprendió a contar con los dedos, a doblar la masa con cariño, a escuchar los silencios de la masa cuando pedía más tiempo. Y abrazó la idea de que su vida tendría forma de barra, croissant y mantequilla. Dos cosas hacían diferente a Ana: una, su fe absoluta en las segundas oportunidades; la otra, su incapacidad para mirar la realidad sin ese filtro de ternura que convierte un problema en un reto y una receta en una aventura. Así, cuando doña Carmen sufrió un desmayo un invierno y la casa familiar quedó en vilo, Ana reaccionó con la misma mezcla de pragmatismo y fantasía que usa para amasar. Organizó turnos en la panadería, llevó sopa, escribió mensajes con la templanza de quien sabe convencer al miedo de que se quede fuera. Lo que Ana no pudo prever fue la chispa que encendería una madrugada de febrero, una visita al hospital, una enfermera malhumorada y, al día siguiente, el rumor que empezó en la peluquería de doña Paca y se expandió por WhatsApp con la velocidad de un bizcocho bien levado. Parece que la casa va a venderse, decía una nota; que hay papeles, decía otra; que la herencia, y ya no hacía falta más. El barrio, que vivía con la economía de los detalles, encontró alimento para semanas de conversación. Luis, el hermano de Ana, intentó intervenir. Siempre fue el tipo que promete y no cumple, con el encanto de un vendedor de boletos de lotería. Se ofreció a hablar con el notario, a pedir tiempo, a conseguir un préstamo. Sus soluciones brillaban por su rapidez, no por su solidez. Marta, la hermana mediana, que vivía en la ciudad y colgaba su vida entera en redes con filtros y recetas de bienestar, reaccionó de otra manera. Comenzó a publicar fotos de la casa con leyendas que pedían apoyo, etiquetas de solidaridad y reclamos velados hacia los que traicionan el hogar. Y, como en toda historia de barrio que se respete, apareció el antagonista de cartón, Javier, el primo lejano que volvió con el traje recién planchado y una sonrisa de contrato. No estaba en la vida de los Olmos desde la boda de tía Rosa; su regreso coincidía con la noticia, y su interés en la casa fue demasiado entusiasta para no levantar sospechas. Inversión, dijo. Remodelación, modernidad. Javier hablaba como quien lee folletos de una inmobiliaria y quiere convencer a los demás de que la nostalgia es inútil. El salseo empezó como susurros: ¿qué hizo Ana con la caja fuerte donde mamá guardaba el dinero? ¿Por qué Luis nunca tuvo suficiente? ¿No era extraño que Marta publicara fotos de la casa precisamente la semana anterior? De repente, cada gesto antiguo de la familia se convirtió en prueba en una novela que nadie había escrito. Doña Paca, que conocía más secretos del barrio que el alcantarillado, añadía comentarios, como especias a la olla, observando las reacciones: «Ay, niña, mira cómo se tuerce todo cuando hay dinero de por medio». Ana cerraba la panadería en la noche intentando ahogar los murmullos con harina y miles de bandejas. Pero la noche tiene oídos. Ese mismo mes alguien dejó un papel en la puerta con una consigna brutal y efímera: si no pagan, la casa se vende. La amenaza no tenía firma, solo letra apurada. Ana sintió que el piso se le movía bajo las suelas y que la masa de la vida, esa que había crecido con levadura de familia, podía venirse abajo. La respuesta de Ana fue algo que no suele caber en los manuales financieros: convocó al barrio. No en tono de súplica, sino como quien prepara una fiesta revolucionaria. Hizo volantes que repartió frente a la panadería, invitando a una fiesta de memoria en la casa de los Olmos: música, anécdotas, ventas de pan a precio solidario, una subasta de objetos familiares, sutil, con respeto, y una rifa cuyos premios eran desde panés gigantes hasta una tarde de repostería con ella. Marta puso historias en sus redes. Luis,
con su entusiasmo, movilizó a viejos conocidos. Incluso doña Paca se encargó de la sopa comunitaria. La gente respondió porque aquel olor que salía de la casa era, para muchos, mucho más que pan, era el lugar donde aprendieron a esperar, donde se consolaron tras rupturas, donde cumpleaños y funerales se entrelazaban como una receta con demasiados capítulos. La tarde del evento, la calle frente a la casa de los Olmos estaba más concurrida que un domingo de procesión. Había puestos, risas, antiguos estudiantes que reconocían su infancia en un bollito, parejas discutiendo sobre si ese croissant era o no el mejor de la ciudad, y niños que apenas comprendían que la economía familiar de los adultos puede decidirse con una subasta de cucharas de madera. Ana, con un delantal que decía pan con alma, se movía como directora de orquesta. Tenía la mirada concentrada y la sonrisa afilada, la misma que usaba cuando un panameño se acercaba demasiado a la bandeja. Entre el bullicio, un episodio hizo que la tarde quedara marcada para siempre. Marta, en un impulso de honestidad que solo las redes y las emociones combinadas pueden provocar, sacó del bolsillo un sobre marrón lleno de recortes, facturas, notas, cartas. «Mi madre no está sola», dijo en voz alta, y las palabras se esparcieron como confeti. La gente se acercó. Algunos entregaron dinero, otros ofrecieron contactos, abogados, cuentas bancarias, propuestas de micropréstamos sin interés. Había quien también aprovechó para contar historias curiosas, un rumor sobre un fondo oculto que el abuelo habría escondido, una vieja demanda que nadie recordaba, y así la tarde se convirtió en un mosaico de solidaridad, de reivindicación y, también, de chismes jugosos. Javier, que observaba con gesto de quien estudia la rentabilidad del evento, no pudo evitar una mueca. Su plan de compra se estaba volviendo menos ordenado. Cuando se acercó a ofrecer un apoyo económico a cambio de algunas condiciones, planteamiento que llevaba sospecha en cada término, encontró rechazo público. Ana le dijo, tranquila y con firmeza, si los Olmos han de vender, se hará con las reglas y la dignidad de la familia. No con imposiciones disfrazadas de ayuda. Su voz, aunque suave, sonó como un pan recién horneado, cálida y con corteza. Fue en ese ambiente de calor que ocurrió el primer giro decisivo. Alguien subastó un cuaderno viejo. No era valioso por su encuadernación, era valioso por lo que contenía, las recetas de la abuela, notas sobre una caja fuerte oculta detrás del tabique de la despensa, y un dibujo infantil donde la familia dibujaba un mapa de la casa con una nota que decía aquí siempre estuvo la suerte. La sala se hizo silenciosa, y la suposición colectiva se convirtió en investigación improvisada. Luis y Ana, con una mezcla de nervios y risa histérica, comenzaron a revisar la despensa. Al ruido de cajas y madera antigua, encontraron un pequeño hueco, y dentro, una caja metálica con un candado oxidado. La caja no tenía dinero en billetes, o no mayormente, pero contenía algo que valía más, cartas. Cartas del abuelo y de la abuela, testimonios de amores, de deudas pagadas, de promesas que sonaban a receta. Pero, sobre todo, había un papel de notaría que probaba la existencia de un ahorro que nadie había contabilizado, una propiedad en un pueblo vecino, un terreno con olivos que no figuraba en las cuentas más recientes. La noticia explotó como levadura. No era una solución inmediata, pero existía la posibilidad real de generar recursos, arrendar ese terreno, vender una parte, o abrir allí una nueva pequeña fábrica de aceite con el nombre de la familia. La historia dio paso a un segundo acto donde la comunidad pasó de la emoción a la acción, reuniones, una junta vecinal, la intervención de un abogado solidario y la idea de una cooperativa. Marta, que al principio solo posteaba corazones, encontró en la causa algo más que likes, coordinó una campaña de crowdfunding, consiguió una entrevista en la radio local y, en un episodio casi cinematográfico, organizó una noche de degustación donde los panes de Ana acompañaron testimonios que hicieron que la ciudad se movilizara. Pero como en toda trama que se respeta, la tensión necesitaba un contrapunto, el escándalo que reavivara los chismes y obligara a la familia a enfrentarse a verdades duras. Javier, que había sentido que la posibilidad de quedarse con la casa se desvanecía, empezó a mover fichas. Una tarde presentó ante la comunidad un documento que, según él, demostraba una deuda pendiente con un banco que facilitaría el embargo si no se saldaba pronto. Se reavivó la sospecha,
¿había alguien dentro de la familia que había tomado préstamos en secreto? ¿Quién dejó la casa vulnerable? La acusación, aunque basada en papeles que necesitaban verificación, caló hondo. Fue doña Paca quien confrontó al primo con la firmeza de quien no cree en las posturas pomposas. Aquí no se juega con las casas de la gente, le dijo, y su mirada fue como un golpe de cuchillo que dejó en blanco la sonrisa de Javier. El hombre tuvo que retroceder, y aunque no solo por valentía de la vecina, la realidad apareció, el documento estaba manipulado, y la supuesta deuda no pasaba de ser un papel con firmas dudosas. El escándalo, lejos de desmoralizar, puso de manifiesto otra cosa: la familia Olmos no estaba sola. En su contrajugada, la gente contó historias de favores, de pan prestado en días malos, de cacerolas que compartían más que recetas. La comunidad, que disfrutaba del salseo con la misma felicidad con que se sirve un trozo de tarta, recibió la intriga con la seriedad de quien prefiere la justicia a la chismografía. El punto de inflexión llegó con la primera cosecha en el terreno de los olivos. Nadie esperaba milagros. Lo que llegó fue algo más valioso: trabajo, acuerdos con productores locales y, sobre todo, la posibilidad de crear una cooperativa de aceite y pan que uniera a pequeños proveedores del pueblo con la ciudad. La idea encantó a productores y clientes. Marta diseñó una etiqueta con la foto de la casa, Luis consiguió contactos para el transporte, Ana se encargó de la receta para el pan de aceite, cuyo aroma volvió a recorrer barrios. Meses después, la casa de los Olmos no solo estaba a salvo, había renacido. El dinero de la venta parcial de los olivos se invirtió con cautela y asesoría en la remodelación de la panadería, en la contratación de personal y en la formación de una pequeña escuela de panadería para jóvenes que querían aprender el oficio. Marta gestionó la comunicación, Luis, con cierta sorpresa, se volvió eficiente en logística, y Ana, siempre en el centro del horno, se transformó en la figura que nadie esperaba, una empresaria con manos manchadas de harina y lecturas nocturnas sobre contabilidad. El clímax emocional de aquella temporada fue una noche de verano en la que la familia celebró en el jardín trasero. Doña Carmen, casi recuperada, se sentó en el banco y miró a su alrededor con la calma de quien sabe que cuidó bien el pasto de la casa. Hizo un gesto hacia Ana y dijo, en voz baja, tu horno ha salvado más que paredes, niña. Hubo lágrimas pequeñas, aplausos y, en el rincón, María, la vecina, alzando una copa y diciendo en voz alta lo que muchos pensaban: si algún día la ciudad olvida cómo es el pan, bastará con venir aquí. La historia de la familia Olmos terminó, no con trampa ni con vuelta perfecta de las páginas, sino con la honestidad de quien salió al campo a labrar. Hubo reconciliaciones, Luis pagó deudas pequeñas con orgullo, Marta amarró su éxito digital con responsabilidad, Javier, expulsado por su falta de escrúpulos, regresó a su vida de contratos dudosos pero sin el festín de la casa. Y, por supuesto, hubo chismes que nunca murieron, la gente seguía comentando sobre la noche en que la caja apareció, sobre el sobre anónimo, sobre si realmente existía una receta secreta para la masa madre que hacía que los panés duraran siempre. Esos chismes eran como condimentos en la receta general, no dañaban, y de vez en cuando hacían que todo supiera mejor. Ana, al final, volvió a mirar su delantal, alzó la mirada hacia el barrio y pensó en las cosas que realmente sostienen una vida: la lealtad, el trabajo y la capacidad de convertir la adversidad en pan. Ella aprendió que el éxito no es una hogaza perfecta, sino la suma de pequeñas manos que ayudan a amasar, y que los chismes, si se manejan con humor, son una salsa que no empobrece sino que sazona. La casa de los Olmos siguió existiendo, con sus geranios, su balcón y sus mañanas olorosas. Y cada vez que alguien pasaba y preguntaba por el precio del pan, Ana sonreía y respondía, como quien comparte un secreto: lo que cuesta es menos que lo que nos dio. Y en esa respuesta estaba la principal receta: dar sin perder la dignidad, recibir sin temor y saber que, incluso entre rumores y escándalos, una familia puede levantarse si mantiene la levadura del hogar viva.